Alejandra, se acaba de negar la participación de Iván Cepeda en las consultas del... Hola, como acabamos de ver en la noticia, se acabó de negar la participación del candidato Iván Cepeda a la consulta del 8 de marzo por el Frente Amplio por la Vida, pero esto tiene una connotación política. Los magistrados Álvaro Hernán Prada y Holma Ibáñez, todos de la corriente y del toldo político de la extrema derecha del uribismo, hicieron lo posible y lo imposible para impedir que el candidato Iván Cepeda se presentara este 8 de marzo a la consulta, porque tienen miedo, porque Iván Cepeda llena plaza y va ganando las encuestas. Este hecho recurrente de la extrema derecha es en la práctica más parecida al chavismo en Venezuela. El chavismo en Venezuela perseguía a la oposición y no la dejaba presentarse libremente en elecciones democráticas cuando veía que la oposición tenía facilidad de ganar. Acá la extrema derecha en Colombia hace lo mismo, pero exacerbadamente, porque recordemos nosotros, los colombianos, que 70 años de políticas neoliberales que nos han gobernado por la extrema derecha en Colombia solo nos han producido miseria, hambre y falta de oportunidades. Es tanta la miseria y el hambre de las políticas neoliberales de los gobiernos de la extrema derecha que en Venezuela habían 6 millones de colombianos viviendo. ¿Por qué habían 6 millones de colombianos viviendo en Venezuela? En gobiernos de derechas, porque habían falta de oportunidades, desigualdad social y hambre de las políticas neoliberales que siempre nos han gobernado. Y es con el fin de socavar la democracia que la extrema derecha impide la participación libre del candidato de la izquierda como Iván Cepeda. A nosotros nos dijeron que nos íbamos a convertir como Venezuela. Nunca pasó. ¿Pero por qué nunca nos convertimos como Venezuela? La razón fue muy sencilla. Nosotros vivimos como Venezuela por políticas de 70 años de gobierno de la derecha colombiana, políticas neoliberales que trajeron pobreza, miseria y hambre a nuestra nación, falta de oportunidades. Esas políticas neoliberales nos llevaron al país más desigual del mundo. ¿Cuál es la diferencia con Venezuela, Cuba y Colombia? Que a Venezuela y a Cuba tuvieron medios internacionales que cubrían su dolor. A los colombianos ningún medio cubrió el dolor de la dictadura de derecha que nosotros vivimos acá en Colombia, donde la derecha mataba a los candidatos de izquierda para no dejarlo al poder. Los mataba. Al menos el chavismo allá en Venezuela no mataba a la oposición, al menos allá los metían presos, pero acá la extrema derecha en la década de los 60, 70, 80 y 90 mataba a todos los candidatos de izquierda que tenían popularidad y que iban ganando en las encuestas. Le pasó a Pizarro, a Gaitán, a Galán. Todos los candidatos de corte de izquierda fueron asesinados en gobierno de derecha, complicidad con los gobiernos de derecha, porque teníamos una dictadura de la derecha que socavaba la democracia y perseguía a los líderes de izquierda. Nosotros no tuvimos, los colombianos, la prensa internacional nunca cubrió el éxodo de colombianos en los gobiernos de derecha, cómo la guerra se exacerbó en Colombia por los gobiernos de derecha, porque fueron los gobiernos de derecha que originaron la guerra en Colombia. Los primeros grupos paramilitares que comenzaron a perseguir campesinos y que nos llevaron a toda esta guerra sin fin, lo creó en un gobierno de derecha Misael Pastrana con los Pájaros. Los Pájaros fue la primera organización paramilitar que se creó en Colombia para perseguir a los campesinos. ¿Qué les tocó a los campesinos? Armarse, porque no se podían dejar matar. Y eso nos conllevó a una guerra sin fin. O sea, la derecha ha sido la causante de nuestros males y de las decisiones de la derecha en los gobiernos es que se originó la guerra en nuestro país. Hoy están haciendo lo mismo con el candidato Iván Cepeda, ya que hoy no lo pueden matar libremente como hacían en tiempos pasados, ahora le impiden su participación a la consulta del 8 de marzo. Mataron a su papá.
Lo mataron en complicidad de un gobierno de derecha, el papá de Iván Cepeda. Pero señores de derecha, les voy a decir una cosa, el papá de Iván Cepeda no llegó a la presidencia, pero su hijo sí, porque nosotros, el pueblo unido de Colombia, vamos a respaldar la candidatura de Iván Cepeda y Iván Cepeda va a ser el próximo presidente de Colombia. Colombianos, no volvamos al pasado con la derecha, porque las políticas neoliberales de la derecha solo han sido pobreza, hambre y miseria. No repitamos ese patrón, ya pasamos por ahí y no volvamos. Vamos a profundizar los cambios y las reformas sociales que nuestro país necesita para sacar un futuro y una nación más desarrollada para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Firme con el presidente Iván Cepeda.